Muy buenas, hoy estamos aquí nun nuevo capítulo de Viva el Valle con Loreto de esta agrupación musical Algaire. Bueno, Loreto, yo quiero... Lo primero, ¿qué tal? Bien, buenas Estamos tardes. aquí en este día tan prestoso. soleado. Quiero que me cuentes un pocoñín sobre... Bueno, sobre cómo surgió Algaire y qué es Algaire y, bueno, un pocoñín sobre la historia, ¿no? De... ¿Como nome al uso o como grupo? ¿Cómo Bueno, no? contóte les dos. Venga, sí. El nome viene un poco de la búsqueda de algo que sonare bien y que nos identificara un poco. Y fue algo tan sencillo como agarrar un diccionario. Ya veis que no fuimos muy lejos, que entramos por la A y con la A vos quedasteis. Y con la A nos quedamos. Y era algo que creímos que nos representaba, ¿no? Un animal xabaz, bueno, nocturno. No lo comentamos esto, sois tres y una agrupación musical, bueno, formada por cuatro, tres pandereteres y Xoan, el guitarra. Guitarra y fallo ahí un poco de todo. Eso, un poco de toda la música, ¿no? Sí. Y nada, el nome bien, pero y luego la agrupación como tal, bueno, ya sabéis, nosotros somos pandereteres, ya tocábamos antes en otras agrupaciones xuntes, y en el año, creo que fue en el 2000... Bueno, el último año que fuimos a Loguean, que coincidimos allí los tres, con los grupos de baile, tocamos con xuntes, ¿no? Y cuando vinimos ya sabíamos que nos apetecía y que teníamos que hacer... que había un proyecto guapo. Entamamos xuntes a hacer cosas como pandereteres y más, y al poco tiempo unióse Xoan, que fue la pieza clave para engranar todo este proyecto y para dar un poco sentido a todas las piezas, ¿no? Bueno, yo quería también preguntarte, porque estás comentándome, bueno, que sois tres pandereteres y luego también metéis guitarra y todo eso, que si creéis que es necesario a nivel de agrupación, bueno, musical o sois artistas, el hecho de, bueno, pues de renovar un poquitín esos lletres, porque todos los ritmos, yo por lo que pues tengo visto, todos los ritmos son bailables, ¿no? El hecho de eso, de renovar les lletres, a lo mejor da ahí un aire nuevo o falar de temas en específico como el feminismo, ¿no? O dai visibilidad a ciertos colectivos como la muller o la importancia. ¿Creéis que es necesario eso hoy en día, bueno, renovar un poquitín la tradición para hacer cosas nuevas? Yo creo que ya no es necesario, que llegue como el curso normal de los tiempos, ¿no? O sea, si en la época en que vivimos de una forma en la que está todo modernizado, pues porque la tradición. Exactamente. La tradición, cuando la subes a un escenario, porque no puedes falar de temas actuales o introducir instrumentos más modernos, ¿no? Ritmos más modernos y eso. Que decís bailable, pues sí, bailable, cada uno que baile como pueda, como quiera. Si no puedes bailar a lo suelto, a lo agarrado, claro. El caso es bailar. Pero yo creo que ya la evolución normal de las cosas y el sentido con la vida y el ritmo de vida que llevamos. Además, con unos lletres, bueno, siempre respetando la nuestra lengua y... Sí, eso sí. Y un poco los patrones de baile también respetando típicos, la tradición. Sí. Tenéis tenéis todo el respeto de la tradición, la lengua. Y además, tenemos la enhorabuena de decir que ganasteis un montón de premios. Sí. Venga, empieza a decirme unos... Tuvimos la suerte de tener un montón de reconocimientos de este trabajo. La verdad que lo hicimos con todo el cariño y con todo el respeto y amor del mundo y en este tiempo tuvo un mogollón de reconocimientos, ¿no? Desde el AMAS a mejor disco folk, luego también... Coral y Maera, ¿no? El disco Coral y Maera. Sí. Y luego también ganamos el mejor cantar con el cantar Coral y Maera. Y luego también ganamos el Loguean, hay un pequeño concurso como de bandas nueves y tal, el Rosón, y ahí también ganamos el primer grupo asturiano que... con todo lo que... Bueno, con todo lo que pasasteis. La verdad que fue muy prestoso, fue muy divertido. Cada proceso y cada situación guardes cosas que siempre pues... Que siempre te hacen madurar para los siguientes trabajos, sí. La verdad que yo como oyente que soy muchas veces vuestro, un concierto vuestro es muy prestoso y desde en baixo siéntese, pásase muy bien. Esa es la idea. Esa es la idea, ¿no? Y bailas, además ves que todo el mundo baila y que cumplís con
que se cumple con vuestro objetivo, ¿no? Que se vaya, que se... Vosotros no sé si lo veis, pero nosotros arriba también Sí, ¿eh? lo pasamos bien. Bueno, y eso es yo creo importante que es el también. objetivo principal, Si ¿no? vosotros lo pasáis Faceles mal, cosas pa pasalo bien. nosotros en Basio peor todavía. Así que nada, bueno, yo quería preguntarte de un de estos premios que tuvisteis Esgaya, que me cuentes un poquillín, bueno, pues la historia de algo así, que os ha llamado un poquitín más la atención. O... Buah, cada un tiene un proceso, ¿no? Dende el mellor cantar que tuvo el proceso ese creativo de hacer algo guay para la puesta en escena. Que también, claro, bueno, es los importante. nervios ya vamos a dejarlos aparte, o sea, no te quiero ni contar. Pero yo creo que como divertido y tal, el Loy Ruizón, porque Sí. además no lo esperábamos para Claro. nada. ¿Qué fue el primer año vuestro o el segundo? Cuando... Fue el primer año que fuimos como formación de Algaire al festival, sí. Y entre mezclado nos cuadraba bien con nuestros conciertos, había como una semifinal, no contábamos pasar, pasamos, llegamos a la final, no contábamos pasar, no contábamos ganar y de hecho... vinisteis para Asturias con el trofeo. Con el trofeo y contentísimos. Bueno, eso es sí. lo importante, encima de que ganáis, pero aquí también ganáis fuera de casa. Así que aquí tenemos un gran grupo que hay que... Bueno, que hay que dar visibilidad, que ya la tienen, pero hay que escucharlo, todo el mundo tiene... Y es necesario que todo el mundo escuche Algaire, por lo menos. Se animen, por lo menos. Una vez, ¿no? Para conocernos, sí. Para conocernos, que dais mucho juego en el escenario y pasáislo muy bien, y es verdad. Y es verdad que se nota, ahora que lo dices. Y es prestoso, sí. Notase cuando estáis en el escenario que lo pasáis, bueno, podre. Sí, yo creo que es lo principal al final de hacerles cosas, ¿no? Sí. Aparte de hacerles, bueno, intentar hacerles lo mejor Lo posible, mejor posible, exacto. Pero si no lo haces pasándolo mal... Nada. Bueno, Loreto, ¿qué te parece? Ya veo que agarraste la pandereta. Sí. No te libres de ella, ¿eh? Nada, y es lo más cómodo que puedo tener yo en las manos. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te parece si arranques con algo que te preste? Venga, va, a ver. Dicen Piñera y es feo porque no tiene balcones, pero tiene chavalinas que roban los corazones. Dicen Piñera y es feo porque no tiene balcones. Ahí va, qué guapo. A la entrada de Piñera, lo primero que se ve son les ventanas abiertas y les cames sin hacer. A la entrada de Piñera, lo primero que se ve. Voy a mudar de zona, ustedes lo van a ver, cómo mudan los soldados de casa para el cuartel. Voy a mudar de zona, ustedes lo van a ver. Ahí va, muy guapo.